Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El domingo anterior hablábamos del tema amor incomparable y anunciábamos que trataríamos la segunda parte en este día. Y hablando de este amor incomparable, decíamos, hay tanto material que podríamos continuar hablando en diferentes capítulos, diferentes versículos, porque este amor se ha mostrado desde la creación para las diferentes generaciones hasta el día de hoy. La porción que tomábamos el domingo anterior es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Y nos dice literalmente la Escritura: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a venir en palabras de oración. Amado Padre, en el nombre glorioso y bendito de Jesucristo, venimos ante ti, dando a ti, Señor, las gracias por esta maravillosa oportunidad, por esta misericordia tan grande que has mostrado, Señor, en darnos la vida, en darnos el aliento, la fortaleza, el ánimo, Señor, para estar glorificando, exaltando, dando toda gloria, toda honra a tu santo nombre. Sabemos, Señor, que tu amor es infinito, tu misericordia es inmedible, y por eso, Señor, pedimos en esta mañana que nos bendigas con una palabra que tengas, Señor, para aquel que está ahí en casa, para aquel que está escuchando. Que tú, Señor, puedas hablar al oído, al corazón, a la conciencia, a la mente, con algo, Señor, que necesitemos en esta mañana. En el nombre santo y bendito de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Decíamos amor incomparable porque es sempiterno, no tiene principio ni fin, no tiene imitación. Es algo tan especial que se manifiesta en el clamor de aquel que esté necesitado, en la sanidad de aquel que suplica un milagro, en la provisión de aquel que está necesitado, en la alegría de aquel que pueda estar triste. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, usando las virtudes del amor, en 1 Corintios 13:8, dice que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero para que este amor nunca deje de ser, tiene que ser real, tiene que ser sincero, tiene que ser puro, tiene que ser incondicional, tiene que tener todas esas cualidades para que nunca deje de ser. No es
como el amor que unos dicen te quiero y como te quiero te puedo bajar las estrellas. Esa es mentira. No, si no tiene ni para comprar segunda pantalón, ¿qué va a tener para otra cosa? Ahora, amados hermanos, este amor lo vemos manifestado en la palabra de Dios y lo podemos ver hecho una realidad cuando llegamos a entender, cuando nos damos cuenta que este amor, conforme lo experimentaron los antiguos, por ejemplo, cuando lo llegamos a creer, cuando lo llegamos a entender, podemos decir de la misma manera que el salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir o dormir confiado. Para entender esto, es leerlo y es tomarlo, es experimentarlo. ¿Cómo podemos decir más de este amor? En el capítulo 2 del libro de Josué, cuando el pueblo de Israel iba hacia la conquista de la tierra prometida, se tuvieron que enfrentar a varios enemigos. Y uno de los retos más grandes, más complicados, era que tenían que conquistar la tierra de Jericó. Y cuando ellos iban a conquistarla, vieron que había que tener una idea, un concepto. Y Josué, en el capítulo 2, dice que envió a 2 espías. Josué, hijo de Nun, dice, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Primero, ellos necesitaban conocer cómo tenían que conquistar esa ciudad. Y vea usted, siempre ha habido esa peculiaridad tanto en las personas de manera personal como grupos de familia. Ya los israelitas tenían un concepto que no eran personas comunes, sino que era un pueblo especial. Dios se lo había venido diciendo a través de Moisés en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio. Habían pasado ya un tiempo y que esa instrucción, esa enseñanza les había ido entrando en el corazón y en la mente. Entonces, como que al parecer, gran cantidad de ellos ya habían concebido que no eran un pueblo común y corriente y que no tenían dioses comunes como tenían las otras naciones, sino que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, se les había presentado varias veces a ellos. Entonces ya tenían como esa concepción en la mente que no eran personas comunes. Y esto, quiérase o no, les había traído como una posición espiritual y ellos tuvieron que haber tenido, digamos, cuidado, digamos también algo como perjuicio de la mente, porque mire a dónde fueron a dar. Entraron a una casa de una mujer que la Biblia aquí le llama ramera, que ejercía la prostitución. Entonces, ¿cómo es posible que hombres santos, hombres apartados, Dios les permitiera llegar a una casa de una mujer ramera? Una mujer con un negocio ilícito. Pero ahí llegaron. Y dice la palabra que estando ahí, el rey de Jericó
se dio cuenta que hombres extraños de los hijos de Israel habían venido para espiar la tierra. Y dice que el rey envió personas, como quien dice, de la guardia, de las fuerzas especiales, a indagar para que capturaran a estos dos espías. Y ellos, dice, que llegaron de la mujer llamada Rahab a decirle que sacara a esas personas que habían entrado ahí y que los entregara, porque han venido para espiar toda la tierra. Y la mujer dice que había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. La mujer, algo de lo que manifiesta en los versículos posteriores, había concebido también el anhelo de poder sobrevivir, y les manifiesta a los espías: hemos oído de ese Dios, hemos oído de ese pueblo, ese Dios todopoderoso, el Dios de ustedes, ha causado un pánico, ha causado mucha angustia, desesperación en todo el pueblo. Y pues ella, como que el Señor puso en ella ese temor y una forma de poder actuar para buscar una salida. Y ahí es donde pues ella hace trato con ellos y les manifiesta en los versículos que yo he marcado acá cuáles eran las condiciones. Dice el versículo 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo había esta mujer concebido en su corazón y en su mente si no había visto, solamente había oído? Pero el haber oído puso atención cuán grande era el poder, cuán grande se había manifestado Dios con el pueblo y con los enemigos sobre la tierra que ellos venían avanzando y conquistando. Entonces, los hombres, oyendo esto, siguieron escuchando a la mujer, porque les dice en Josué 2, versículo 12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y dice que ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Como quien dice, humanamente hablando, favor por favor. Pero el asunto no era que si tú me haces eso, yo te doy esto, porque no era una cuestión simplemente de negocio humano, no era trato político, sino que estaba Dios de por medio. Y por eso la mujer primero apela a Dios y luego apela al favor de ellos, porque está reconociendo el poder de Dios, la soberanía de Dios, la capacidad de Dios sobre todas las cosas.
Entonces ella consigue y ellos le dan una señal, que el mismo cordón donde la mujer los había permitido escapar, ese mismo cordón iba a estar ahí como señal el día que llegara el ataque para la salvación. Pero note esto, que no solamente pide el favor para ella, sino que apela por su padre individualmente, por su madre, por sus hermanos y por sus hermanas, y también está apelando hasta por las cosas que tenían. Yo pensando, escribiendo estas notas, decía, bueno, hasta las mascotas, digamos así, hasta las gallinas y todos sus enseres que ella tenía, animales y todo, por todo ello estaba pidiendo. Y el día que llega el ataque, vemos a Josué que tenía una información completa de lo que los espías le habían dado. Y él dice en el capítulo 6 que todo ser viviente, animales, hombres, mujeres, todo tenía que morir. Entonces, excepto, dice Josué, la mujer ramera, la Rahab, a ella le van a respetar la vida y a toda su parentela. En el capítulo 6 encontramos eso. Hermanos, cuando nosotros tenemos claro quién es Dios y una idea acerca de la fe que Él ha puesto, de los juicios que vienen, vamos a entender y vamos a procurar no ser salvos solamente nosotros, sino toda nuestra parentela. Por eso es necesario, hermanos, llevar el compromiso, llevar la responsabilidad, llevar todo esto que encierra nuestra salvación, entendiendo el amor y la misericordia de nuestro Dios. En este capítulo 6 encontramos una cantidad de versículos de los cuales podemos ver en el versículo 14. Así dijeron, capítulo 6 del libro de Josué, versículo 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y hacer salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como jurasteis. Me gustan estas especificaciones, estos detalles bien precisos, porque Josué, con todo el sentido de la responsabilidad, haciendo honor a su liderazgo, no delega a terceras o cuartas personas que habían oído el testimonio de los dos espías, sino que les encarga encarecidamente a los dos que habían experimentado la aflicción de la persecución y que habían visto y conocían bien a la mujer llamada Rahab. Estos son los detalles que a mí me gustan de la palabra de Dios y que me impregnan, porque yo debo de tener convicción de que aquel que teme a Dios, aquel que ha entendido este amor incomparable, no es ajeno a ninguna acción de Dios, a ninguna actitud de Dios. Josué envía a estos dos hombres de manera específica y les recuerda: por lo cual ustedes empeñaron su palabra, ustedes se lo prometieron, y como ustedes se lo prometieron, hay que cumplirlo. Y dice el versículo 23: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Qué maravilloso. Hermano, algunos predicadores dicen que en la palabra de Dios hay situaciones específicas
y que congregacionalmente, lo que dice en el libro de los Hechos, sé salvo tú y será salvo toda tu casa, dice un predicador de origen español, que esa fue una orden directa para el carcelero y que no la podemos tomar de manera general. Pues yo la tomo como que si fue para el carcelero, también es para mí. ¿Por qué? Porque el haber conocido este amor, el haber conocido esta gracia, el haber experimentado ese perdón, va a traer un cambio de vida en mí mismo. Y ese reflejo va a impactar a los míos y va a poder ser bendición a los míos. Entonces, por ende, ellos van a ser salvos, porque les voy a predicar, les voy a modelar la vida que es en Cristo Jesús. Y prácticamente, si esta palabra fue para esta mujer, ella pidió el favor a ese Dios todopoderoso, pidió el favor a los que llegaron ahí y se lo cumplieron. Y aquí vemos la demostración que todos fueron salvos, toda la familia. No sé cuántos tíos, no sé cuántos cuñados, no sé, abuelos, ya no hay mayor especificación, pero ahí dice toda su parentela. Así que, hermanos, dice el versículo 25, mas Josué salvó la vida a Rahab, y oiga bien, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Dios nos ha mostrado su palabra. Dios nos ha mostrado su gracia para que experimentemos la realidad de ese amor incomparable. En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 31, se menciona a esta mujer llamada Rahab. Y ya le voy a decir por qué estoy citando esta cita. Porque dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En esta porción podemos ver que ella, el nombre de ella, aparece en lo que los teólogos dicen la lista de los héroes. Pero no son solamente los que aparecen en la lista, porque después dice, ¿y qué podemos decir? Tiempo nos faltaría para seguir hablando y mostrando los testimonios de todo lo que Dios ha mostrado y ha hecho con aquellos que creyeron en Él. En el capítulo 87 del libro de los Salmos, el salmista en este capítulo 87, que se le acredita a los hijos de Coré, en el versículo 4 dice, yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Amados, este versículo me llama la atención porque menciona a personas y a pueblos paganos. Y dice, Dios se acordó. Y habiendo leído esto, estaba haciendo memoria de mis abuelos y de mis padres y de mis hermanos. En otras ocasiones yo he mencionado las condiciones en que yo viví mi niñez con todos mis hermanos, mi papá y mi mamá, y que hay un lugar donde desemboca el estero de Jaltepec en El Salvador que le llaman la Bocana de Tasajera. Así se llama el lugar. Y mi mamá nos contaba, ella nació en el año 1924 aproximadamente,
pero que en el año 1932 hubo una inundación terrible, donde se llevó toda gran parte de esos caseríos y ahí se amplió más, unas 10 veces más de lo que era el estero de Jaltepec en ese lugar. Sé que tiene varias desembocaduras, como en la bahía de Jiquilisco y otras bocanas ahí que no me voy a detener el nombre. Pero mi mamá decía que en ese lugar estaba el caserío y ahí estaba enterrada la mamá de ella. Y en ese lugar inhóspito, como ermitaños y como desconocidos, Dios tuvo misericordia primero de mi hermana mayor y luego de 2 de nosotros, conocer el evangelio y trasladarle el evangelio a papá y a mamá y a los demás hermanos, de manera que mi papá y mi mamá creyeron, se bautizaron. Y cómo es la grandeza, la misericordia de Dios, que Dios bendijo a papá y a mamá, ver crecer a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y tataranietos. Y cuando mi mamá murió en el año de 2013, mi papá el 2017, entonces fue algo tan impactante, de que se fueron con paz y con tranquilidad. ¿Y quién puede hacer esas cosas? Solamente la misericordia y la bondad de Dios. Y cuando digo esto, hermano, es porque vino a mi mente leyendo este versículo que dice el capítulo 87 del libro de los Salmos: y yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Dios, si habremos de conocer ese amor, si habremos de conocer esa gracia, Él siempre, siempre, siempre se acordará de nosotros, sobre todo si estamos clamando, si estamos confiando, si estamos esperando en Él. En el capítulo 1 de Mateo se habla de la genealogía. Dicen los teólogos que Mateo capítulo 1 habla de la genealogía del Señor Jesucristo, la línea humana, y que Lucas habla también de la genealogía. Y hay lectores de la palabra que dicen: ¿cómo es que Lucas dice una cosa y Mateo dice otra cosa? Y los teólogos dicen: la genealogía de Mateo viene de la línea de José, y la genealogía que presenta Lucas viene de la línea femenina de María. Y entonces, pero hay algo que dicen ellos en lo que dice el versículo 5 de Mateo 1. Salmón engendró a Rahab, engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí el papá de David, Obed el abuelo, y el Booz el bisabuelo. Y dicen ellos, aquí hay una contradicción, porque como que no pegan las edades. Pero yo solamente menciono esto no porque lo que ellos puedan decir, los teólogos y predicadores, puedan decir que no es así. Quizás se hayan saltado algunos nombres, como dice el hermano, ¿cómo se llama este? Bernos Magui, gracias, Bernos Magui. Dice él, quizás se hayan saltado algunos nombres, pero hay algo más relevante en esto. Y que en el versículo 3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Aquí es donde, si esto Rahab no es la misma, como dicen algunos, pero
ahí vemos cómo es el amor y la misericordia de Dios hablando de Judá y de Tamar. ¿Y quién fue Judá y quién fue Tamar? Judá, descendiente directa de Jacob, que lo describe el capítulo 38 del libro de Génesis. Y dice que a Judá se le habían muerto sus primeros hijos y que esta Tamar había sido mujer del uno y mujer del otro por buscar la descendencia de Judá. Y un día dice que Judá le dijo a Tamar en Génesis 38: vístete de luto, quédate viuda, y cuando crezca mi hijo Fela, te lo voy a dar en matrimonio para que me des descendencia. Al parecer Judá no cumplió con Tamar. Y dice que Tamar se dio cuenta que Judá estaba subiendo a cierto lugar a trabajar. Y cuando ella se dio cuenta, dice que se vistió, se disfrazó como ramera. Y dice que fue atraída, atrajo a Judá. Y dice que Judá se allegó a ella. Judá era prácticamente el suegro que le había dado promesa y que no la había cumplido. Cuando se llegó a ella, él le ofreció un cabrito en pago por la actitud, por el hecho. Y ella le dijo: ¿y qué me vas a dar de garantía para saber que me vas a pagar? Entonces dice que le dejó su báculo, le dejó otras cosas ahí que eran asuntos, prendas personales de Judá. Y cuando Judá mandó el cabrito para pagarle y recoger sus prendas, la mujer ya no estaba. Y el que fue enviado por Judá preguntó: ¿dónde está la ramera? No, aquí no hay ninguna ramera, aquí no hemos visto a ninguna ramera. Como la mujer se había disfrazado, botó todo su disfraz y se volvió a vestir de luto y con ropa de viudez. Cuando ella quedó encinta y la gente descubrió que estaba embarazada, dice que la quisieron matar porque había fallado al pacto de la viudez y de mantenerse de luto. Como quien dice: bueno, esta sinvergüenza, esta deshonesta, hizo desastre y ahora merece la muerte, porque así era la regla de la ley. Entonces, cuando ya la iban a matar, la mujer dijo: ¿de quién era el embarazo? Y dijo: si conocen estas prendas, si conocen estas cosas, del dueño de estas cosas yo estoy embarazada, dijo la mujer. Y le hicieron saber a Judá, y Judá llegó y reconoció su báculo y todas sus demás prendas. Y dijo Judá: más justa es ella que yo. Amados, ¿qué es lo que le quiero decir? Qué amor tan grande. No es que Dios se haga el de la vista gorda, como decimos, o el de los oídos sordos. Es que es la plenitud de su amor. Perdona y abraza al pecador para que no se destruya en su propia desgracia. Por eso vemos en la genealogía, humanamente hablando, del Señor Jesucristo, vemos aquí a Judá y a Tamar, que prácticamente habían caído en la vileza, en la miseria de la inmundicia, y no eran dignos de nada. Pero Dios, en su misericordia, los perdonó y les permite salir en esta genealogía. Como vemos a Rahab, también vemos a Tamar, y también se menciona aquí a Ruth. ¿Y quién era Ruth? Era de la tierra de Moab, era gentil, no era pueblo de Dios. Pero cuando ella quedó viuda, dice unas palabras a Noemí, diciéndole: no te voy a dejar, me voy a ir contigo
y en el Dios que tú crees, yo voy a creer. Ese Dios que es tuyo, también ese Dios va a ser mío. Y aquí, hermano, vemos la redención, la gracia de Dios obrando en la vida de Booz, para que de ahí naciera, de Booz y de Ruth, naciera este muchacho llamado Obed, que iba a ser el abuelo del gran rey David. El punto de todo esto, hermano, es que es una necesidad para cada uno de nosotros entender la grandeza, la inmensidad de este amor tan maravilloso, porque a veces decimos que somos cristianos y la ansiedad nos agobia, la pobreza nos desespera, la tristeza nos domina y caemos en un estado que hasta se nos olvida, o quizás no se olvide decir que somos creyentes, pero se nos olvida cuán grande es el poder de Dios. Cuánta gente con melancolía en las congregaciones, con un desánimo, con un desaliento. ¿Y por qué será? Porque se nos olvida cuán grande es el amor de Dios. Pensemos, amados hermanos, cuando yo pienso en el camino que he recorrido en mi andar en la vida, yo digo, bueno, qué días más tristes aquellos cuando yo deseaba tener, siendo un adolescente, a mis 15, a mis 16 años, tener un buen plato de comida para almorzar y conformarme, hermano, con ir a bajar mangos de los árboles ajenos. Prácticamente era un robo. Pero el ver por el camino que Dios me fue llevando y cómo fue obrando su misericordia y cómo se fue manifestando su gracia, no era por alguna especialidad, alguna peculiaridad, alguna virtud, alguna cualidad que yo haya sobresalido. Yo recuerdo en el año de 1976, el 1 de marzo de 1976, cuando me estaba poniendo el paracaídas para saltar en un avión de viejo, un C-40 de la serie C-47 de la Segunda Guerra Mundial. Y de los mismos años eran los paracaídas, todos rotos, todos remendados, que habían sobrado quizás de las ayudas que daba el gobierno de este país. Y yo me acuerdo haber tomado un Nuevo Testamento y haber hecho la oración del Padre Nuestro y haber estado con un temblor interno, con una aflicción, y diciéndole: Señor, si me muero, me quiero ir al cielo. Señor Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis pecados. En esa angustia, en esa tristeza, así le clamaba a Dios, y fui a saltar de esos aviones cantidades de veces, y estuve en los primeros operativos militares y vi cantidades de muertos de diferente clase, y yo digo: Señor, tu mano me guardó. No porque era la gran cosa, sino porque había planes de Dios para mi vida. Y en estos días un hermano me envió unos versículos acerca de la bendición de Dios en el Salmo 102 y en el último versículo, donde me habla de la bendición para mi vida, para mis hijos y para mis nietos. Y hermano, realmente en el amor de Dios estamos cubiertos en todo. Espero que no se le haya olvidado la cantidad de versículos que leímos el domingo anterior, porque ahora tenemos otros maravillosos versículos, de los cuales el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este. Como diciendo, nadie me va a igualar,
nadie se puede comparar con la obra que yo hago. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor puso su vida en la cruz del Calvario para mostrar su gracia, su misericordia, su bondad, su fidelidad. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios nos dice en el capítulo 8, versículo 9. Segunda Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y dice la escritura: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos deberíamos decir: sí, yo conozco la gracia de mi Señor Jesucristo, que por amor a mí se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, para que yo con su pobreza fuese enriquecido. Oiga bien, el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. No es que Él haya alquilado su poder o sus riquezas y todo lo que le pertenece a Él, no, sino que Él ocupó mi lugar. Él ocupó el lugar de cada uno de los que hemos creído en Él. ¿Para qué? Para darnos un nombre, para darnos una identidad, para darnos una cobertura, habiendo sido perdonados por el lavamiento de su sangre. Ahora somos hijos de Él, como dice la porción que leímos. Ahora somos hijos de Dios. Y entonces, ¿de dónde nace aquello que un creyente, un hijo de Dios, alguien que canta, alguien que tiene Biblia, salga con un espíritu de conmiseración diciendo: ay, hermano, viera cómo me tiene el diablo? Y se lo repito, ¿acaso el diablo es su tata? No, aquí me está diciendo que ya conozco la gracia de mi Señor Jesucristo. Y en esa gracia, hermano, yo puedo alabar, puedo adorar, puedo exaltar, puedo glorificar y puedo pedir. Puedo pedir. Hoy en la mañana le estaba diciendo yo a mi hermana Caridad que el último nieto, Elías, cuando me lo subo en hombros, pues yo soy el mayor y el que voy caminando, pero él, con el derecho que siente, se siente con autoridad, y yo voy para un lado y él me agarra del pelo y de una oreja y me dobla la cabeza porque él quiere que vaya donde él dice, y yo por seguirle la corriente allá del viejo, y yo quiero ir recto y no, y me da vuelta para el otro lado. Hermano, dice la Biblia: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si alguien está desanimado, está triste, no, hombre, báñese. No esté ahí todo piojoso, todo ñoloso. Lávese la boca, hombre. Aliéntese. Salga a respirar el sol. Levante sus manos y diga: soy hijo de Dios. Glorifico a Dios, exalto a Dios. Pero está ahí todo, ¿qué le puedo decir? Mi mamá tenía un dicho cuando nos veía así a nosotros como medio flojones, todos negativos. Bueno, ¿y a usted qué le pasa?, decía mi mamá. Yo no he tenido partos helados. Yo no he tenido decía, ella usaba una palabra que decía telele o tacele, no me acuerdo cómo es que le decía a uno. Levante la mirada, le decía a uno. Y hermano, y nosotros como hijos de Dios a veces andamos ahí como que somos huérfanos. Y más si venimos de ahí. Ay, es que mi mamá, mi papá, tan humildes y tan pobres, que yo aquí, que yo allá. Yo les digo, hermanos, cuando Dios pone esa gracia, hay visión, hay proyección, hay ánimo, hay algo por lo cual nosotros tenemos que vivir inspirados. ¿Por qué?
Porque Dios nos ama. Y en ese amor, dice Juan en el capítulo 4, versículo 9 y 10, primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto, vuelve a decir, consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hace un par de años ha pegado duro esa corriente de predicadores que dice maldiciones sin quebrantar, maldiciones generacionales, y que porque mi papá fue borracho y fue chiviador y fue fumador, ese espíritu me va a perseguir y que me puede alcanzar y que me puede aniquilar. Y entonces hay que anular 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que mi papá hizo no tiene nada que ver ahora que yo soy cristiano. La mentalidad de mi abuelo no tiene nada que ver ahora que yo he conocido, como dice Pablo, ahora conocéis la gracia de Dios, ahora que soy en Cristo. Así que, hermano, el punto es entender la grandeza de esa maravilla de amor, de esa bondad, de esa fidelidad, de eso, hermano, que está claro aquí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay que accionar, creyéndole, sintiéndonos amados, sintiéndonos protegidos. ¿Quién era Rahab? ¿Quién fue Tamar? Pero le creyeron a Dios y alcanzaron la misericordia, alcanzaron la benevolencia, y miren la lista que aparecen ahí. Amados, ahora somos hijos de Dios. Si usted ha creído en Cristo, si usted entiende la fidelidad de ese amor, la grandeza de esa misericordia, no tiene por qué sentirse como se siente. Si se siente triste, si se siente desesperado, si siente que... ¿Cuánta gente quejándose del amor? ¿Cuánta gente sufriendo por falta de amor? Y aquí está el amor. Aquí está el amor. Este amor está en todos lados, donde se puede invocar el nombre de Dios y automáticamente ese amor desciende con perdón, con gozo, con fidelidad, con paz. Hay gente que siente que no tiene el amor de Dios porque no tiene dinero. ¿Y qué de los que tienen tanto dinero? ¿Qué de los que tienen grandes mansiones y terminan suicidándose? ¿Y cuántos pobres, económicamente hablando, están felices? ¿Cuántos pobres que están como, por un lado, preocupados, afligidos, pero sintiendo el gozo, sintiendo la esperanza, sintiendo la convicción de que Dios va a obrar? Y esa es la diferencia del amor de Dios, que no nos dejará, que no nos desamparará, que siempre estará con nosotros. Ese es el amor de Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web
en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.